The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Dale más potencia a los proyectos de papá con las herramientas inalámbricas para exteriores de Ryobi en The Home Depot, como el kit de recortadora de cuerda Ryobi de 40 voltios por solo $159. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Sujeto a disponibilidad. Gotas de Sabiduría es un lugar creado con mucho amor junto a mi madre para compartir temas de actualidad, de desarrollo personal y de crecimiento interior. Te dejo este episodio para que lo disfrutes. En este episodio vamos a hablar de un tema bastante interesante que es cómo poder controlar cuando tenemos un carácter muy fuerte, muy explosivo, muy reactivo. Tengo a mi lado mi madre que durante toda su vida ha estado en ese trabajo. Y bueno, vamos a preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó en primer lugar a querer cambiar? Bueno, buenas tardes. Yo empecé mi cambio de mi carácter a los 19 años cuando me caso y bueno, empiezo a tener mi familia, ¿verdad? Soy una persona que tiene un carácter, o lo tenía, un carácter bastante explosivo y era muy dominante, porque vengo de el temperamento de mi padre que tenía, porque ya se murió, un temperamento extremadamente fuerte. Y bueno, cuando yo era más jovencita, estudiando psicología, mi profesora me dice que el carácter se podía educar y que no era hereditario, pero el temperamento sí. Entonces, bueno, basado en eso, comencé yo a hacer mi gran transformación de mi carácter. Ok, perfecto. Muy importante eso que has dicho, porque muchas veces si no tenemos claro ese primer concepto, podemos pensar que nacimos así y que no hay nadie en que nos pueda cambiar. Y bueno, ya vemos que este testimonio es de alguien que tenía un carácter muy, muy, muy fuerte. Ahora, ¿fue fácil? ¿Fue difícil? Eh, ¿Alguna vez, pensaste que no lo ibas a lograr? Cuéntanos un poco de ese camino. Bueno, como ustedes saben, en la introducción que mi hija hace para estos podcasts, ella dice que yo tengo un trabajo interior muy largo y en efecto, desde mis 19 años comencé, ¿verdad?, a mi camino espiritual y bueno, tuve algunos maestros que nos decían, nos daban pautas, consejos y yo empecé a querer transformar mi carácter porque con mis niños, pues, era muy fuerte como madre, muy exigente, era explosiva y, pues, en algunos casos usé el látigo, pues, la mano. Y cuando, me doy cuenta que yendo me están diciendo, empiezo a hacer. ¿Cómo hago? Empiezo a tratar de educar. Primero busqué literatura, oí gente charlando, psicólogos y, pues, mis maestros que decían que una persona espiritual tenía que tener un carácter suave y esto que lo otro. Y empecé ese camino. No fue fácil porque, como ya les digo, yo lo más mínima me hacía reaccionar y explotaba, pues empecé transformando mi carácter, conteniéndome al principio, analizando y bueno, fue un trabajo que me duró más de 20 años. ¿Alguna técnica que hayas usado en momentos difíciles para no explotar o para, por lo menos bajar la intensidad? Bueno,
ahora sí podría decir, pero en aquella época, como era muy joven, no habían los adelantos de hoy en día. Y yo, pues, cuando caía, que me daba cuenta, cónchale, reaccioné explosivamente, pues, me decían: "No, no está bien". Estaba muy pendiente de mis formas, de esto, que lo otro, y bueno, como les digo, fue algo que fui educando. Respiraba, me decía: "No", cuando caía decía: "Bueno, pues". Eh, meditaba muchísimo, cómo hacer, le pedía mucho a Dios que me ayudara, eh, a controlarme. Y bueno, así fue pasando el tiempo y bueno, cuando caía nuevamente, porque eso no se corrige así de la noche a la mañana, nuestros caracteres, cuando somos como yo, dominantes, porque hay otros caracteres que son muy suaves, que le falta como más fuerza, yo lo tenía de más, ¿verdad? Y bueno, siempre en mi meditación hice ayunos, hice un trabajo arduo y luego, pues, se fue viendo poco a poco. Claro, porque esto es muy importante tomar en cuenta y reseñar. El trabajo de cambio, de un cambio interior, es algo que se lleva tiempo. No es que yo hoy vi una charla, oí un vídeo y ya al día siguiente yo amanezco transformado o yo apliqué la técnica y ya mi carácter cambió. El que te ofrezca eso te está engañando, porque el cuerpo humano es un cuerpo biológico que tiene que sufrir un cambio. Vamos a llamarlo desde la estructura, desde el ADN, desde el interior. Y es un proceso que va llevando tiempo. Poco a poco ese cuerpo, esa mente, va aceptando esa nueva, vamos a llamar esa nueva yo, esa nueva, en este caso Yadira, esa nueva Yadira. Pero si observamos lo que ella nos explica, hay un punto súper importante que es el principal y es el deseo absoluto de cambiar. Ese deseo absoluto de cambiar es el que va a ser tu motor para poder avanzar en todas las pruebas que la vida tiene, porque hay que ver que hoy en día suena muy sencillo, pero vivir esa experiencia es bastante intensa, ¿verdad? Sí, es muy intensa. Todos aquellos que escuchen y tengan el carácter fuerte, saben que muchas veces, pues, cuesta mucho. A mí me costó. Ya les digo que llevo más de 30 años. Tengo 51 años de casada y empecé de los 19. Se pueden imaginar, hoy en día, sé que cambié porque vivo con los nietos y los saben cómo son los niños, ya no me altera, los he aprendido a comprender, ya me controlo y pues ya sé, respiro y si me siento que se me pasó o algo se encendió, lo vuelvo a trabajar, digo, bueno, me caí, aquí todavía me quedan cosas y sigo trabajando con la meditación, la observación y el deseo mismo, como dice Heifer, de cambiar. Es muy importante que no nos vengamos abajo, porque sí, aparte de eso, la vida nos va poniendo como pruebas, nos coloca en situaciones donde nos van a hacer vivir esas conversaciones o esos momentos en donde uno puede explotar, ¿verdad? Y ahí es donde tiene uno que darse cuenta si de verdad ha cambiado o no ha cambiado. Entonces, pues tiene su trabajo. Claro. Y una cosa, tú has tenido la oportunidad, que lo hemos conversado muchas veces, que cuando ya ha pasado un tiempo, esto no lo recomiendo yo al principio, pero ya en personas como mi madre que ya se montaron en el toro y son las que llevan la rienda, hemos conversado de observar las emociones, sobre todo la de rabia, esa emoción que es como un fuego que te enciende el pecho y observarla
ver el contexto en el que ella está saliendo y realmente dominarla solo con la observación. Cuéntanos un poco ahora que ya tú dominas tu carácter, si has tenido la oportunidad de observar esas emociones y tu experiencia. Sí, la verdad es que sí tengo bastante experiencia. Las emociones están muy guardadas y uno no lo sabe hasta que no se le presenta el momento en que le tocan ahí. Puede ser una palabra que te diga alguien y te hace saltar como esa chispa, bien sea de rabia, de malestar, de que quieres como explotar. ¿Qué pasa con eso? Que hemos ido descubriendo a lo largo de los años y de tanto estudiar que nosotros internamente tenemos emociones, sentimientos, yo llamo pensamientos atormentadores, ¿verdad? Que son como entidades que llegan a la mente y ¡cha! Te ponen ahí como para ver cómo estás. Bueno, cuando yo tuve muchos episodios así, en el que iba cayendo y me daba cuenta y seguía trabajando hasta que aprendí a descubrirlos. Y entonces yo los observo, como dice Heifer, y le digo, ¿tú quién eres? ¿Qué quieres? Ya aquí en mi mente, en mi vida, ya tú no tienes poder. Yo te transmuto en luz para que vayas a evolucionar en un mundo mejor. Y pues yo me imagino que hay una luz muy, muy potente y lo transmuta, desaparece, ya no puede hacer más daño. Pero eso, si sigue ahí insistiendo, pues tú vas a siempre observarlo. Tú quién eres, qué quieres, no te doy el poder, porque cuando los enfrentamos ellos se van muy rápido, ¿verdad? Pero si le empezamos a pensar, mira esto, a darle cabida, resulta que se te mete y cuando vienes a ver estás llena del sentimiento nuevamente. Entonces, el trabajo consiste en no dejar que esas emociones te vuelvan a invadir. Sí, esta técnica la hemos practicado mucho mi madre y yo, y yo les invito también a ustedes a hacerse observadores de las emociones. El cuerpo almacena todos los recuerdos vividos siempre están enlazados con una emoción y esa emoción queda archivada en nuestro cuerpo. A veces un sonido, una palabra, una escena activa esa memoria y esa memoria arrastra la emoción que se guardó en su momento y son esas emociones que uno no entiende por qué son tan intensas y que no tienen sentido a lo que nos está diciendo la otra persona. En mi caso, a mí, cuando yo estoy observando las emociones, que de repente digo, pero es que esta emoción no cuadra con lo que yo estoy viviendo actualmente, a mí me gusta mucho Te bendigo con amor y te dejo libre. Y he notado que toda emoción que no tiene coherencia con lo que estamos viviendo, ojo, estamos hablando de cosas que de repente voy a poner un ejemplo. Aparece la vecina, te hace una pregunta y la pregunta es, ¿vino el cartero, por ejemplo? Y tú sientes una fuerte rabia interior que no tiene nada que ver con la pregunta. Probablemente alguna de las palabras o incluso el olor de la vecina, algo ha despertado una memoria que tú ignoras y tu cuerpo simplemente está reaccionando, no a la vecina ni a su pregunta, a algo que tú guardas dentro de ti. Cuando tú no ves relación, en esos momentos tú observas, si no puedes hablar, tú lo observas y dices tú no tienes, o sea, no tiene sentido. Yo le digo con la mente, te bendigo con amor y te dejo libre, y realmente me doy cuenta cómo desaparece esa emoción, se va, nos deja, porque realmente buscaba esa memoria ser liberada. Nosotros somos un cuerpo humano lleno de infinitas memorias, que eso podemos hablar en otro momento, que no solo son nuestras de nuestra niñez, sino que heredamos. Entonces imagínense lo reactivo que podemos ser los seres humanos muchas veces. Y es importante pues tomar en cuenta eso. Una cosa que te quiero preguntar,
Si hoy en día te toca comparar la Yadira de ayer con la de hoy, eh, ¿tú cómo te sientes después de haber hecho este gran trabajo? Bueno, yo me siento muy bien. Yo me siento muy bien porque me liberé de ese carácter tan explosivo, ¿verdad? De que, cuando tiene uno un carácter tan explosivo, no tiene a veces, si no lo ha educado, no tiene el control y puede poner la torta en cualquier parte, eh, con cualquier persona, que te diga algo que te sacó de tus casillas, ya tú vas para una vez educada, pues ya yo sé controlar esa situación y no le doy cabida. Puedo respirar, puedo y ella se va a calmar. Siempre estas emociones, tú vas a tener el control. Tú tienes el poder. Nosotros tenemos el poder de todo lo que llega a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser. Ellas vienen ahí como a tentarnos, ¿verdad? Y está en nosotros poderlas controlar. Y las podemos controlar. Hay muchas técnicas que se dicen, meditaciones, respiraciones, ayuno. Sola, una de las principales es que tú tengas el gran deseo de cambiar. Y yo hoy pues me siento muy plena porque domino bastante ya mis emociones, como les digo, con mis nietos lo veo, con como ellos, hacen y ya yo no me enciendo, no me pasa nada, porque ya esas emociones las dominé. Claro, es como que te podrías sentir como libre. Sí, libre totalmente de ellas. Todavía quedan muchas en muchos casos, pero de este tipo de rabias y de malestar ya quedaron y he quedado libre. Sí, es muy importante eso porque no hay cosa más importante que es tomar el control de nuestra vida. Yo creo que después de oír este bonito testimonio, podemos sacar una conclusión importante y es que el ser humano es un ser tan maravilloso, capaz de transformar todo lo que se proponga la persona. Porque, ahí es donde, caemos, ¿no? Toda transformación tiene que venir asociada de un gran deseo de cambio. Y eso yo pienso que por eso estos episodios se llaman gotas de sabiduría, porque creo que el ser humano nacemos como, vamos a decir, como un boceto y nosotros nos tenemos que ir transformando a lo largo que vamos creciendo en ese ser humano que queremos ser. Y todas las posibilidades están abiertas y nos vamos a transformar en aquello que nosotros dibujemos con nuestro trabajo diario, ¿verdad? Sí, sí, uno tiene que tener su meta. Bueno, quiero ser una mujer dulce, quiero tener suavidad y eso lo vas a notar cuando tú conversas con otras personas, cuando te ven que personas que te hayan conocido con tu carácter, que te dicen, oye, ¿cómo has cambiado? Tienes una voz suave, te siento diferente. Entonces ahí nosotros nos vemos. Pero una de las principales cosas es siempre aprender a educarnos. Todo tiene que tener una educación, una disciplina, una forma. Sí, y bueno, aquí iremos a lo largo de todos estos episodios dando diferentes tipos de técnicas para ayudar a tener una, unas posibilidades, tener herramientas que nos ayuden a, pues, a conseguirlo de una forma más fácil. Como dice mi madre, antes todo esto estaba en pañales, no habían tantas técnicas y era como trabajar rudimentariamente. La tecnología hoy en día nos da tantas posibilidades para ayudarnos que no tenemos que demorarnos tantos años como lo hizo ella. Pero lo que yo valoro en este caso es la constancia y el querer lograrlo, porque otra persona pues hubiera tirado la toalla, ella sin embargo continuó, continuó hasta que lo consiguió. Y eso es bonito de resaltar, que cuando queremos algo desde el corazón, pues tenemos la paciencia, la entrega, la disciplina
para conseguirlo. Y bueno, quiero aprovechar estos audios para felicitarte y decirte que estoy muy orgullosa de todo ese trabajo y que bueno, gracias a todo eso, yo he ido, como diciendo, chupando de esa teta, de esa espiritualidad, de ese trabajo reflexivo, de hacernos preguntas y de cuestionarnos siempre las cosas. No tenemos que conformarnos con quienes somos, ¿verdad? Bueno, para despedirnos, Sí, no debemos, ni querer ser como fulanita, ni ser como nosotros somos, ¿verdad? Y nosotros todos somos seres maravillosos. Todos podemos alcanzar todas las metas que nos propongamos siempre y cuando estén a nuestro alcance, ¿verdad? Que como son los sentimientos, las emociones, porque es muy importante que hoy en día, pues, aprendamos a conocernos. ¿Dónde tengo mi debilidad? Ahí voy a trabajar. Así que espero que estas goticas que les di les sirvan a todas aquellas personas que la estén buscando. No se desanimen, que eso poco a poco, porque nuestro cuerpo nos tienta mucho. Entonces, nos van a aparecer en la medida que uno dice: "Bueno, voy a trabajar esto", entonces le aparecen más escenas, más causas para que tú explotes. Pues ya sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Entonces ya uno las acuérdense de decirle: "Te veo, te miro, te observo, y ahora, como yo les digo, o como les dice Heifer, te envuelvo en la luz para que seas transmutada y ya no hagas daño, porque ellas hacen mucho daño, nos hacen sufrir, nos hacen hacerle daño a otros seres que queremos, porque no tenemos control. Y es muy triste cuando nosotros los seres humanos no tenemos el control de nosotros mismos. Es muy importante aprender a controlarnos. Y nosotros somos los únicos que tenemos el control y tenemos el poder para hacerlo. Así que encantada de haber tenido esta charla con ustedes hoy y espero les haya gustado y les sirva a todos. Que tengan buena tarde y que sean felices. pues muchas gracias, Yadira, por estas conversaciones tan bonitas y tan interesantes. Nos vemos, nos despedimos y nos vemos en otro episodio. Besitos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos muy pronto. Un abrazo de mucha luz y amor.